todas las universidades, a pesar de que son públicas, pues existen unos rangos, ¿no? Si los que salen de las universidades que están en las mayores categorías consiguen los mejores cargos dentro del Estado, ¿no? Y es un orgullo y un honor, allá que tienen los orientales una concepción un poco diferente de este tema del honor y de la familia y de esas cosas. Entonces todas las familias se concentran en esos días que son los exámenes en darles todos los cuidados y consentir a los muchachos para que estén supremamente concentrados para que puedan tener los mejores resultados y así acceder a las mejores universidades, a las mejor ranqueadas y de esa manera poder garantizar también un mejor estatus dentro de la sociedad, una mejor calidad de vida. Entonces la presión que tienen esos pobres muchachos allá es muchísimo más grande todavía que la que pueden tener los muchachos acá en nuestro país, que de todas maneras sigue siendo grande, demasiado grande, diría yo. Bueno, entonces esos dos escenarios de las pruebas externas, nacionales e internacionales, a pesar de las implicaciones individuales, los resultados nos sirven es fundamentalmente para tomar esas decisiones a ese nivel, ¿no? De política pública y a nivel institucional. Sin embargo, esa evaluación de los aprendizajes que realizamos ya en los establecimientos, en las aulas, es un proceso permanente y es un proceso que está más vinculado al ejercicio didáctico, pedagógico, más ligado al aprendizaje. Esa es una evaluación del día a día. Y es la evaluación a la que se refiere específicamente esta normatividad y la que reglamenta el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Entonces, de estos ámbitos de evaluación, nosotros nos concentramos en la evaluación institucional, que es la que se da ya netamente en el aula. Pues hacíamos esta primera reflexión en relación a ese primer, a ese primer artículo de nuestro decreto 1075. Entonces, hablamos de que esa evaluación es el quehacer, es la interacción permanente del docente con el estudiante, donde el objetivo fundamental es la construcción de un acervo de información en donde el docente conoce y reconoce las formas de aprendizaje de los estudiantes, donde empieza a identificar sus habilidades específicas, cómo se comporta el grupo, cómo se comportan los individuos dentro del grupo, donde esa información le permite al docente determinar qué estrategias son las más convenientes, qué herramientas didácticas debe utilizar, entendiendo dentro de las herramientas didácticas, oígase muy bien, entendiendo dentro de la batería de didácticas la misma evaluación, ¿no? ¿Qué tipo de evaluaciones son los más convenientes? Porque hay que visualizar la evaluación como eso, ¿no? Como una estrategia didáctica. Tiene un campo de acción diferente, no podemos jamás desligarla de la didáctica, ¿no? Una buena estrategia educativa es una estrategia didáctica, es decir, que una buena estrategia educativa nos debe permitir la construcción de aprendizaje. Entonces, esta evaluación fundamentalmente es de tipo formativo, aunque lleva inmerso también esa otra concepción que es la evaluación sumativa de la que hablábamos en una de las preguntas, ¿no? De, de, de la prueba objetiva, ¿no? En relación a la función pedagógica, la función social, la educación formativa y la educación sumativa que van ligadas y que se convierten pues en un elemento indisoluble en nuestro. En esa relación, en ese orden de ideas, yo quiero traerles un caso para que lo analicemos en la perspectiva de lo que son estas
esta evaluación desde este primer punto, desde el primer artículo del decreto 1075. El caso es el siguiente, dice, caso de un profesor de biología, ¿no? Que está preocupado por el bajo resultado obtenido por los estudiantes de la institución en pruebas externas en esa área, ¿no? Ya hablábamos pueden ser las pruebas saber, por ejemplo. Y entonces decide orientar todas las actividades académicas, todos los esfuerzos, todas sus estrategias, las va a concentrar en ese tema, en los objetivos, tema, estructura y técnicas para las pruebas saber. A eso se va a dedicar. Entonces, a los estudiantes de 9º grado, esta práctica les resultó aburrida, pues la clase misma parecía tener un único sentido, prepararlos para las pruebas externas, pruebas saber. Y para solucionar este problema, los estudiantes decidieron dialogar con el docente, quien argumentó que la solicitud tenía su origen en una exigencia muy fuerte que había realizado el rector al inicio del año, y que además personalmente consideraba que la estrategia evaluativa era válida, debido a que encontraba que los estudiantes estaban aprendiendo adecuadamente. Entonces, como resultado de esas pruebas, evidenció que en biología pues no se estaban dando los resultados esperados, y el rector le dijo, vea, profe, usted se me concentra en preparar estos muchachos para esas pruebas. Pero los estudiantes reaccionaron, dijeron, no, oiga, esto está como aburrido, cansón, aquí no nos enseñan, no por el aprender, no por la ciencia, sino pues para obtener buenos resultados ahí en eso. Entonces, ante la negativa del docente, solicitaron una cita con el coordinador del área de ciencias sociales, no es de sociales, sino de ciencias, quien escuchó sus inquietudes y prometió llevar el caso al consejo académico. El día de la reunión del consejo se presentó el caso y se originó una discusión en la que algunos docentes defendían las acciones del profesor de ciencias y otros encontraban que lo que estaba haciendo era exagerado. El rector reafirmó que al inicio del año escolar una de sus preocupaciones era los resultados en las pruebas externas. Sin embargo, recordó que el objetivo principal del proceso formativo es que los niños desarrollen competencias, no entrenarlos para un examen específico. Que un verdadero y sólido aprendizaje permite abordar con éxito cualquier prueba, bien sea interna o externa. Asimismo, señaló que, primero, la evaluación externa sirve para monitorear el proceso educativo que tiene el país y establece los niveles de desempeño que se encuentran los estudiantes de acuerdo con los famosos estándares básicos de competencias, un tema que ya trabajamos. Segundo, la evaluación externa sirve para identificar los aspectos que se requieren priorizar y trabajar con los estudiantes en las diferentes áreas. La evaluación en el aula es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje porque exige la implementación de distintas actividades creativas para obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Y entonces la otra afirmación es que la evaluación externa y la evaluación del aula, la evaluación interna, deben ser complementarias y el objetivo de ambas es proveer información que le permita pues, al docente arreglar sus cuestiones en caso de que existan dificultades. Pero aquí se hace una afirmación importante. En el trabajo de aula nunca puede perderse de vista que la pedagogía, nuestro saber fundante, es ante todo una interacción entre sujetos mediados por la cultura y el conocimiento, donde se construyen esos mundos posibles. La evaluación del aula es una oportunidad para el despliegue de la imaginación creadora, encaminada a valorar e informar sobre los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en una reunión general de profesores se debatirá cómo hacer un uso pedagógico de la implementación sobre la información que brindan los resultados de las pruebas externas en el marco de los fines de la educación y el PEI. Y en todas las áreas, los docentes
deberán capacitarse sobre el sentido, estrategias creativas de evaluación y posibilidades de implementarlas de acuerdo con cada disciplina y el enfoque educativo del instituto. Esta es una situación que se presenta mucho, muy a menudo en todas las instituciones educativas, ¿no? Es una situación que genera debates y posiciones encontradas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que le debemos dar al proceso de formación? ¿Es más importante esos resultados en esas pruebas objetivas o por el contrario debemos pensar en otras cosas? En este momento quisiera escuchar a ver qué opinan ustedes al respecto, como con su experiencia, por haber pasado por los distintos colegios en los que estudiaron, ahora que están en la universidad, que se están formando como profesionales de la educación, que pueden mirar con cierta perspectiva lo que pasaba en sus colegios, lo que pasaba con ustedes que eran sujetos de esas acciones, podemos como referentes lo que pasa con nuestro liceo de la Universidad de Nariño. A ver, quisiera escucharlos, a ver qué opinan. Pues según la historia que nos contó de, del profe, ¿no? Que, que por decisión del rector, por un Sí, malentendido del profe prácticamente, empieza a centrarse solo en las pruebas estandarizadas, ¿no? Esto suele ocurrir, pues no sé, yo creo que a todo el mundo le suele pasar que en 11 se centran demasiado ya en las pruebas ITFES. En lo que es décimo y 11 se centran solo en eso. Y como que dejan eh, de un lado los conocimientos de los estándares, ¿no? Creería yo, porque pues hay cosas que a uno le dejan de enseñar para eh, meterlo de lleno en lo que son las pruebas ITFES. vale, gracias, Juan David. Aunque pues se supone que las pruebas saber son fundamentalmente sobre los estándares, ¿no? Pero esa es la realidad. Hay un tema que es la formación integral, ¿no? Que usted, el colegio, ¿qué responsabilidad tiene? Es la parte cognitiva, que usted responda por esos estándares, que son esos conocimientos mínimos, pero ¿qué pasa, no? Con todos esos otros elementos que tienen que ver con el proceso de la formación integral de esos ciudadanos que van a salir a transformar la sociedad, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento, su voluntad, su dimensión ética, su compromiso social? Eso pues son cosas que la prueba estandarizada pues no puede evaluar, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso en la institución educativa? Sí, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más? Bueno, seguimos entonces. El, ¿Qué nos dice entonces el artículo segundo o el artículo 2.3.3.3.2? Dice objeto del decreto, ¿no? Del decreto este 1075. El presente decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos. Todos, ¿no? Públicos o privados. Esto aquí no hay ninguna diferencia de todos estos grados. Artículo 3. ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes? Y entonces aquí nos habla de 5 elementos fundamentales. Entonces, cuando ustedes hagan su propuesta,
Deben tener en cuenta estos propósitos, ¿no? Estos referentes. Primero dice, identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos del aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Eso pues es muy acorde con todo lo que hemos venido analizando en el curso, ¿no? Pero como ustedes se imaginarán, eso obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Lo otro es que ustedes en una visión retrospectiva tendrían que comparar y analizar si eso se daba en su paso por la educación básica, primaria, secundaria y media, si eso fue lo que ustedes vivenciaron, lo que a ustedes les pasó. Pero por lo menos aquí en el decreto está escrito de una forma muy bonita. Segundo, proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Y estas últimas 4 palabras, desarrollo integral del estudiante, es a lo que yo me refería, ¿no? El desarrollo integral en todas las dimensiones del ser humano, en la dimensión afectiva, en la dimensión cognitiva, en la dimensión espiritual. El otro punto de este artículo es suministrar información que permite implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores de su proceso formativo. Aquí entendemos que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades, algunos tendrán menores desempeños frente a los objetivos de aprendizaje y algunos tendrán desempeños superiores. Entonces, el sistema debe poder contemplar esas cosas, ¿no? Para los que presentan debilidades, cuáles van a ser las actividades de refuerzo y apoyo, y para los que tengan desempeños superiores, también incluso en un punto del decreto que yo les mencionaba anteriormente, plantea la promoción anticipada, por ejemplo, que puede ser una estrategia. El otro objetivo del sistema de evaluación de los estudiantes es determinar la promoción de los estudiantes y el otro, aportar información para la justa implementación de un plan de mejoramiento institucional, ¿no? Entonces le da información al docente de forma inmediata para orientar sus acciones en el aula, también para reorientar a los docentes coordinadores de área para trabajar todo el tema de área y a nivel institucional para trabajar también las estrategias que desde el orden institucional sean necesarias implementar para mejorar los resultados. La meta del docente es que todos los estudiantes alcancen los objetivos propuestos, ¿no? La idea no es que unos pocos ni los mejores sean los que logren los objetivos, ¿no? La meta es que todos logren sus objetivos. Esa es la meta. Una característica muy bonita y particular de un sistema educativo como el de Finlandia, donde los resultados individuales quedan supeditados a los resultados de grupo y se mide fundamentalmente a los grupos. Por eso en los grupos existe una disposición muy grande entre todos los estudiantes liderados por los docentes acompañantes, porque los grupos allá no tienen un solo docente, sino realmente tienen 2 y hasta 3 en cada aula, y es de que todo el grupo vaya avanzando, evaluando los grupos. Entonces los compañeros se preocupan por ver a ver quién no está alcanzando los objetivos de aprendizaje y ellos mismos se colaboran para ir adelante como grupo. Entonces ellos se comparan es con los otros grupos, ¿no? Es un elemento muy interesante que vale la pena aquí en este momento. La otra reflexión, como les digo, que es importante tener en cuenta es que todas las personas aprenden en forma diferente, eso ya lo sabemos a través de Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, que las formas de acercarse y de construir conocimientos son diferentes y por eso pues, es el reto de los docentes de poder identificar esas distintas formas de aprendizaje y adecuar sus estrategias didácticas para que
para que se asimilen, ¿no? Para potencializar aquellas formas de aprendizaje. Entonces, la idea es que no creamos nosotros como profesores que los estudiantes no aprenden porque sean malos, que les falta capacidades o que no les interesa estudiar o aprender, ¿no? Ese sería el último argumento. No hay la suficiente motivación, no están dadas las condiciones del entorno, no hay las estrategias didácticas más adecuadas que fortalezcan sus procesos de aprendizaje. Descartar que, como bien lo establecía Piaget y lo reafirmaba Vygotsky y después Feuerstein con la teoría de la modificabilidad estructural y cognitiva, pues empezando por Piaget, que el conocimiento pues se desarrolla es al interior del cerebro y por la voluntad individual del sujeto que aprende, aunque este se consolida, como dice Vygotsky, de forma social en la construcción social del conocimiento, especialmente para darle sentido a lo que se aprende y que después decía Feuerstein, cada conocimiento nos transforma y nos vuelve diferentes personas, pero todo inicia, como lo dice Piaget, individualmente, ¿no? Pues soy el que aprende. Tenemos todo un sistema en donde están nuestros compañeros, nuestros profesores, que nos ayudan y del entorno escolar y social que pueden favorecer esos aprendizajes. Entonces el artículo 23334 que es el sistema institucional de evaluación estudiantil. Este es importante ahora que construyan ustedes el sistema que es la tarea que tienen, ¿no? ¿Qué es el sistema? ¿Qué hace parte de este sistema que ustedes van a diseñar? Van a diseñar los criterios de evaluación, de promoción, van a diseñar la escala de valoración institucional con su equivalencia a la escala nacional, ahora la vamos a ver la escala nacional, van a diseñar las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Recuerden, ¿no? Nosotros valoramos en una educación por competencias el desempeño de la competencia, ¿no? No es la competencia en sí misma, sino el desempeño del estudiante frente a la competencia. Van a tener que tener en cuenta qué acciones de seguimiento van a implementar para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. Hay que hacer un monitoreo, un seguimiento a esos desempeños. Tienen que identificar también los procesos de autoevaluación, promover la autoevaluación, las estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes, eh, ¿qué van a hacer para garantizar que toda la estructura administrativa de la institución cumpla con los procesos evaluativos estipulados en el sistema? ¿No? Es una meta evaluación institucional. Tienen que determinar cada cuánto van a entregar los informes a los padres de familia. Recuerden que por ahí hablábamos de unos derechos de los padres de familia, el derecho pues a estar informados, a saber el seguimiento, avance, problemas que puedan tener sus estudiantes. Entonces a través de los informes logramos eso. Tienen que también definir la estructura de esos informes, qué tanta información y de qué tipo va a ser esa información que ustedes les van a, como docentes, entregar a los padres de familia y que como institución se le va a dar a la familia. También se debe determinar cuáles van a ser las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones, tanto de los estudiantes como de los padres de familia en algunos temas sobre la evaluación y la promoción, que un estudiante no está de acuerdo con unas valoraciones o que unos padres de familia no están de acuerdo en que el estudiante no se lo promueva por una u otra razón. Entonces debe establecer unos mecanismos de tipo administrativo para solucionar esos temas. ¿Qué mecanismos de participación de la comunidad educativa van a establecer para que este sistema, para que se construya este sistema y para que este sistema se esté retroalimentando, reformando y mejorando permanentemente, ¿no? Este artículo
el 23334, pues es muy importante a la hora de diseñar el sistema. Es común, pues, en nuestro sistema educativo, eh, el dividir, ¿no? La educación en distintas actividades. Yo les decía anteriormente, ¿no? Una cosa, pues, es la enseñanza, otra es el aprendizaje y otra es la evaluación. Como si estos fueran, pues, unas cosas que se puedan hacer dependientes, ¿no? Y eso no es así. Uno no puede concentrarse en la enseñanza si no se concentra también en el aprendizaje. No puede hablar solo de evaluación si no está pensando en enseñanza y aprendizaje. Pero a veces se trata de asignar responsabilidades frente a cada uno de estos procesos tan importantes de la educación y la enseñanza. La responsabilidad de los profes, el aprendizaje, la responsabilidad de los estudiantes y la evaluación, pues, dependiendo si sea una autoevaluación, una coevaluación, una heteroevaluación, pues, los responsables. Pues la realidad es que no, ¿no? Pues todo es una cosa donde estamos todos inmersos, ¿no? Hay algunos profesores que se preocupan solo por enseñar y dicen, bueno, este es el asunto de mi competencia. Y un problema distinto es si los estudiantes aprenden o no. Esa es la responsabilidad de ellos. Allá verán si quieren aprender o no, ¿no? Y, pues eso se constata si ellos aprendieron o no a través de lo que comúnmente eh, definimos como evaluación. Esta referencia para saber que es un sistema integrado y que es una responsabilidad de todos sacar adelante el proceso. Y hablábamos de la escala nacional, ¿no? La escala nacional es esta, son 4 niveles. El desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo. Pues muchas instituciones educativas, como para no complicarse demasiado el asunto, la asumen tal cual, ¿no? Tal cual está ahí. Bajo, básico, alto y superior. Pero hay otras en el desarrollo de sus propios proyectos educativos institucionales, su modelo pedagógico, su oferta educativa institucional, deciden pues tener otras. Sin embargo, independientemente de la escala que decida tener la institución, al final deben establecer en el sistema institucional de evaluación estudiantil la equivalencia de su escala con esta escala. Entonces puede decir, nosotros vamos a calificar por colores, ¿no? Entonces, estudiantes que tengan determinados desempeños, le vamos a colocar el color azul, por decir algo. A otros el color verde, otros color amarillo y el color rojo. Tengo que decir, los de color rojo serán los de desempeño básico, los del color bajo, perdón, los amarillo el básico, el, el alto el verde y el superior el azul. O en fin, o si es con números, con símbolos, con caritas, como sea, o con otras rangos y categorías, pueden colocar insuficiente, suficiente, excelente, en fin. La forma como deseen, pero en últimas deben asimilarse a estas, entendiendo que el desempeño básico como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias, teniendo como referente los estándares. Logró los mínimos, ¿no? Los mínimos. Los mínimos son el básico. Y cuando no, ni siquiera logró esos mínimos establecidos en los estándares, entonces es que no se superó, y en ese orden de ideas pues se habla de que pues no se puede hacer la promoción hasta que no se logren precisamente. Esto es muy importante. Pues cuando veamos un ejemplo vamos a ver cómo se hacen estas comparaciones. Ahí les traía yo a colación lo que establecía
el decreto 230 del 2002, ¿no? Este pues, decreto ya no está vigente, pues fue derogado precisamente por el 1290, pero tenía estas características, ¿no? Él hablaba de deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Pues en su artículo quinto lo traigo nomás a colación como una referencia, pero es posible que instituciones educativas acepten, adopten, perdón, esta forma de valoración. Entonces, en ese caso tendrían que hacer la analogía. Por ejemplo, el deficiente y insuficiente lo asimilarían a bajo, el aceptable posiblemente a básico, el sobresaliente a alto y el excelente a superior. Tienen que establecer esa comparación. Sin embargo, en este punto de estos rangos, quise traer a colación esta reflexión, ¿no? Evaluar no es medir. Entonces, esta palabra, pues, evaluación, tiene muchos significados, muchos usos, muchas interpretaciones y- y han sido dadas, pues, por toda una tradición cultural que hemos tenido y se ha asimilado mucho la evaluación a la medición, ¿no? Pues algo que tenemos que tratar de cambiar, eso forma parte, pues, de nuestro paisaje, y no solo de nosotros los dedicados como profesionales a la educación, sino de la sociedad misma. Entonces, hay que decir que toda medición es un proceso evaluativo, es verdad, pero no toda evaluación es una medición o está reducida a ella, debido a que la evaluación implica una mirada más amplia sobre los objetos y sus procesos, porque incluye además unas valoraciones y unos juicios sobre el sentido de las acciones humanas. Hay que tener en cuenta los contextos, las diferencias culturales, los ritmos de aprendizaje, entre otros. Entonces, la reflexión creo que es oportuna en este momento que vemos estos elementos del decreto. Después viene el artículo 3.3.3.6, el de la promoción escolar. Entonces, cada establecimiento educativo debe determinar los criterios de promoción de acuerdo al sistema institucional, ¿no? Entonces, cuando se permite la promoción, algunas instituciones educativas dicen, bueno, si el estudiante no cumplió los objetivos de aprendizaje y tuvo un desempeño por debajo del aceptable en 2 asignaturas, por decir algo, entonces él pierde. Otros dirán en 3, o dirán que al menos consideran unas áreas más importantes que otras. Y si el señor perdió matemáticas y ciencias, por decir algo, no lo podemos promover. En fin, entonces eso forma parte de la autonomía de la institución educativa, de establecer esas condiciones, pero eso debe quedar muy claramente definido en en el sistema que construya cada institución, ¿no? Cuando un establecimiento educativo determine que el estudiante no puede ser promovido, debe garantizarle siempre el cupo, ¿no? Que pues no puede decir que perdió y lo sacó del colegio, ¿no? Es obligación, se establece en forma clara y perentoria, el decreto debe garantizarle el cupo, ¿no? Porque en otras ocasiones unas instituciones educativas que creían que solo manteniendo estudiantes, según su criterio, buenos estudiantes, podrían mejorar también sus resultados institucionales en las pruebas externas, pues iban sacando a los estudiantes que según ellos pues no cumplían pues con sus el decreto eh, pone un paro a eso y dice, no, hay que garantizarles que el cupo. Y aquí vale la pena la reflexión también, que la educación debe ser formativa, debe ser motivadora, debe ser orientadora, pero no debe tener la concepción de ser sancionatoria, ¿no? El hecho de que pues un estudiante no sea promovido no debe convertirse en
una herramienta de sanción del docente hacia el estudiante. Que una evaluación que no forme y de la cual no aprendan todos los actores que están involucrados en ella, pues es improcedente, ¿no? Porque hay que recordar que unos malos resultados evaluativos, pues hacen referencia a que hay problemas posiblemente no solo en el estudiante, en el sujeto que está aprendiendo, sino también posiblemente en el docente o posiblemente en el entorno curricular, en los medios. En fin, pueden haber muchos, muchos elementos que tengan esa, esa referencia para determinar cuál es el problema. Bueno, el artículo 2.3.3.3.7 es la promoción anticipada de grado. Eh, para estudiantes que tienen unos desempeños superiores a los normales, bueno, normal es una palabra un poco complicada y difícil, al promedio, digamos. Entonces es posible que este estudiante lo que más le convenga para optimizar sus capacidades sea promoverlo. Entonces, durante el primer periodo del año escolar, previa recomendación del docente que haya sido el encargado y con la aprobación de los padres de familia, se presenta ante el consejo directivo la solicitud de promoción anticipada, eh, pero para eso pues se debe demostrar que hay un rendimiento superior en temas del desarrollo cognitivo, en el desarrollo personal.